El 12 de septiembre de 2025 ocurrió algo que nadie esperaba. Los telescopios del mundo detectaron un objeto colosal avanzando desde las profundidades del espacio. Una masa luminosa con una cola que cruzaba el cielo 5 veces más ancha que la luna llena. Su tamaño y brillo eran tan descomunales que incluso los astrónomos aficionados podían verlo desde sus patios. En pocas horas se confirmó que no era un cometa común, sino algo mucho mayor, más brillante y más extraño que cualquier registro previo. Fue catalogado como S2 1025, aunque pronto todos comenzaron a llamarlo Swan. El asombro creció cuando los científicos comprobaron que otro cuerpo, el enigmático 3 Atlas, se dirigía al Sol desde el lado opuesto del cielo. Ambos alcanzarían su punto más cercano al astro en un intervalo de apenas 10 días. Los dos quedarían ocultos por el resplandor solar justo durante ese momento crítico, y ambos mostraban comportamientos imposibles de explicar con las leyes naturales conocidas. La probabilidad de que semejante coincidencia se diera por azar es tan mínima que algunos dejaron de llamarlo casualidad y empezaron a hablar de misión. Un solo objeto interestelar ya es un fenómeno raro, pero la llegada de un segundo 100 veces mayor y siguiendo el mismo corredor solar llevó a muchos a pensar que no estaban ante accidentes cósmicos, sino ante una operación planificada. Los primeros datos de Swan revelaron algo inquietante. No era solo su tamaño lo que sorprendía, sino su comportamiento. Los cometas normales reflejan la luz de forma predecible, pero Swan mostraba firmas metálicas, trazas de níquel y cobalto, materiales que los humanos usamos en aleaciones resistentes a la corrosión. Por eso algunos empezaron a llamarlo la fortaleza. Mientras la mayoría de los cometas se desintegran al acercarse al Sol, Swan parecía estar blindado, conservando un brillo constante imposible de atribuir a hielo y polvo. Su cola, la más larga jamás observada, no se dispersaba como vapor caótico, sino que latía con pulsos rítmicos, como si diminutos impulsos dirigieran su trayectoria. Los científicos describen la escena como si un rascacielos metálico se deslizara por el vacío, envuelto en un halo que podría ser un escudo electromagnético desviando el viento solar. Pero el detalle más perturbador no era su tamaño, sino su sincronía con Atlas. Este segundo objeto parecía moverse con agilidad y bruscos cambios de dirección, mostrando variaciones de color en su cola que ningún proceso natural puede reproducir. Juntos no parecían visitantes fortuitos, sino dos piezas del mismo sistema, avanzando hacia el Sol como si compartieran un propósito. Al trazar sus trayectorias en un mapa estelar, apareció un patrón imposible. Swan procedía de la constelación de Acuario y Atlas de Sagitario, regiones separadas por más de un cuarto del firmamento. Sin embargo, ambos penetraron en el sistema solar interior casi a la misma distancia del Sol y alcanzaron su perihelio con apenas 3 días de diferencia. En la estadística astronómica, eso no sucede. Los cometas suelen espaciarse décadas o siglos, nunca días. Entre el 8 y el 18 de octubre, los observatorios quedaron cegados por la luz solar y ninguno de los dos objetos pudo ser observado. Su acercamiento máximo al Sol, e incluso entre ellos, ocurrió justo durante ese apagón óptico. Para muchos, aquello no parecía casualidad, sino coordinación, como si sus trayectorias hubieran sido calculadas para coincidir en el único intervalo en que la Tierra no podía ver. En dinámica orbital, ese tipo de alineación se llama corredor, una franja precisa de espacio y tiempo donde dos cuerpos coinciden de forma imposible de atribuir al azar. La coincidencia llevó a una pregunta incómoda: ¿y si no estaban pasando, sino reuniéndose? Los datos energéticos añadieron más misterio. Atlas mostraba aceleraciones que parecían maniobras de propulsión, cada una con una potencia equivalente a 10 centrales nucleares. Swan superaba todo eso, con niveles de energía estimados en 10.000 gigavatios, más que la producción eléctrica de toda la Tierra. Ningún núcleo de cometa puede generar tal fuerza. Su brillo metálico, su halo persistente y sus pulsos regulares apuntaban a un control activo, similar a un sistema de propulsión por plasma. Lo que antes sonaba a ciencia ficción empezó a circular en congresos científicos con cautela y voz baja. El ritmo de los pulsos era tan regular que algunos comenzaron a interpretarlo como una señal, un patrón, quizá un intento de comunicación. Por eso Swan dejó de ser solo la fortaleza para convertirse en el faro. Si Atlas actuaba como un dron de reconocimiento, Swan podía ser la nave nodriza. Su órbita de más de 22.000 años sugería que quizá ya había pasado por aquí antes de la historia escrita. Durante la última glaciación,
dejando rastros que nuestros antepasados recordaron como mitos o advertencias. Cuando el interés público alcanzó su punto máximo, llegó el silencio. Las principales agencias espaciales suspendieron las imágenes de alta resolución y el seguimiento por radar justo en los días del máximo acercamiento. La explicación oficial habló de una pausa rutinaria por conjunción solar, pero documentos filtrados mostraron órdenes expresas para evitar declaraciones, negar acceso a datos brutos y desviar solicitudes de observación. La censura institucional solo avivó la reacción de los astrónomos independientes. Y redes como Arrow Tracker en España y grupos de observación colaborativa se coordinaron para seguir vigilando el cielo. Compartían datos por canales privados, intentando rescatar cada fragmento de información que los gobiernos no querían publicar. Esa resistencia civil alimentó una sospecha creciente de que algo extraordinario estaba ocurriendo y que las autoridades no deseaban que el público lo viera. Porque si Swan y Atlas no solo coincidían, sino que convergían con un propósito, la verdadera pregunta ya no era qué son, sino por qué están aquí ahora. Y si su encuentro fue planeado, entonces la humanidad podría estar presenciando una misión que nunca estuvo destinada a ver. Hay silencios que pesan más que las palabras sean. Cuando un descubrimiento pone en jaque no solo a la ciencia, sino también al poder, la verdad no se niega, se esconde. Y en este caso, ese silencio podría ser la prueba más inquietante de todas. A medida que Swan y Atlas se acercaban a su punto máximo junto al Sol, los científicos empezaron a revisar registros antiguos. No lo hacían por desesperación, sino porque la órbita de Swan revelaba algo sobrecogedor. Regresaba cada 22.554 años, una periodicidad que coincidía casi exactamente con el final de la última glaciación. Lugares arqueológicos como Göbekli Tepe en Turquía cobraron un nuevo sentido. En sus piedras milenarias aparecen espirales y figuras celestes que algunos investigadores relacionan con cometas gigantes que surcaron el cielo prehistórico. Tal vez los primeros humanos vieron una fortaleza luminosa del tamaño de un mundo pequeño dominando la bóveda celeste y grabaron su recuerdo en piedra. Quizás Swan ya había pasado antes, observado por ojos antiguos que interpretaron su llegada como presagio o advertencia. Si ese ciclo se repite desde antes de la memoria humana, lo que contemplamos hoy no sería solo un fenómeno astronómico, sino el retorno de algo que nuestros antepasados temieron lo suficiente como para inmortalizarlo. Bajo la superficie pulida de comunicados oficiales se desarrollaban operaciones en secreto. Pero fuentes anónimas hablaron de una sonda lanzada desde una plataforma orbital encubierta, con el objetivo de analizar la verdadera naturaleza de Swan. Iba equipada con escáneres de partículas diseñados para atravesar su cola y obtener imágenes estructurales de alta resolución. No llegó a hacerlo. A poco más de 1 millón de kilómetros de distancia, su señal se cortó de repente. El último registro mostraba algo imposible, una imagen reflejada de sí misma, como si Swan la hubiera escaneado y devuelto su réplica exacta. Después, silencio absoluto. Los ingenieros denominaron aquel fenómeno muro de energía, un campo reticular semejante a una jaula de Faraday, capaz no solo de proteger, sino también de repeler intrusiones. Si es real, Swan no sería un objeto pasivo, estaría vigilando y respondiendo. Eso implica no solo magnitud, sino consciencia. Los análisis espectroscópicos del telescopio Webb añadieron otra capa de misterio. En lugar de la mezcla típica de hielo y polvo, Swan mostraba compuestos orgánicos complejos, hidrocarburos aromáticos policíclicos, con una estructura tan pura y ordenada que algunos afirmaron que parecían fabricados. Son los ladrillos de la vida, los precursores de los aminoácidos. En los cometas normales aparecen caóticamente, pero en Swan estaban alineados, limpios, casi perfectos. Surgió entonces la hipótesis de que no fuera solo una máquina, sino una nave semillera, diseñada para transportar y sembrar vida entre sistemas estelares. Si Atlas actuaba como explorador ágil y Swan como fortaleza protectora, ambos podrían formar parte de una misma misión ancestral: observación, resguardo y tal vez colonización. En ese caso, la Tierra no sería un espectador casual, sino el siguiente paso de un plan que nos precede en miles de años. Durante el periodo de ocultación solar, los rastreadores independientes detectaron un detalle que apenas se atrevieron a decir en voz alta. Las trayectorias de Swan y Atlas no solo coincidían, se alineaban hacia la misma región del espacio, cruzando un corredor que los acercaba mutuamente cerca del Sol. En cuerpos naturales, tal precisión es absurda, pero aquí la danza orbital parecía intencionada.
como dos naves que llegan a puerto para encontrarse. Algunos sugirieron que podría tratarse de un evento de recarga, usando al Sol como fuente de energía. Otros hablaron de una transferencia de datos, Atlas entregando información recogida durante su viaje, Swan almacenándola o transmitiéndola a un destino remoto. La idea más perturbadora fue otra, comentó detrás. Quizá no se trataba de su encuentro, sino del nuestro. Si han pasado desapercibidos durante milenios, ¿por qué ahora se muestran con tanta claridad justo cuando nuestra tecnología permite observarlos? Tal vez el verdadero encuentro no sea entre ellos, sino entre ellos y nosotros. El telescopio Webb descubrió algo aún más desconcertante. Swan no solo reflejaba la luz solar, también emitía radiación en una banda casi silenciosa del universo, entre los rayos X suaves y el espectro gamma. Esa frecuencia no la produce ningún cuerpo natural conocido. Sin embargo, Swan pulsaba con intervalos regulares, como si enviara información codificada. Algunos detectores terrestres se saturaron e incluso un conjunto de telescopios en Australia sufrió una ceguera temporal. Los ingenieros describieron el efecto como una interferencia deliberada, un bloqueo activo para impedir la observación. Por primera vez se habló de una posible hostilidad. No era solo una fortaleza, parecía una entidad estratégica que decidía quién podía verla. Después llegó la señal. Observadores amateurs registraron un pulso energético emitido desde Swan hacia la Luna. El patrón no era simple. Combinaba amplitud, frecuencia, polarización y armónicos como si fuera un código ejecutable. Matemáticos y criptógrafos intentaron descifrarlo. Cuando la red de espacio profundo de la NASA trianguló la dirección, confirmó su destino, una zona concreta del subsuelo lunar rica en mascones, esas concentraciones anómalas de masa que la geología nunca ha explicado del todo. Entonces surgió la pregunta que heló a muchos: ¿y si Swan no estaba observando, sino activando algo oculto bajo la superficie lunar, algo dormido, esperando la señal adecuada? Quizá la Luna no sea un simple acompañante, sino parte de un sistema mayor del que no somos conscientes. Poco después, las estaciones de monitoreo terrestre detectaron anomalías dentro del propio planeta. Magnetómetros de varios continentes registraron pulsos sincronizados cada 43 segundos, idénticos a los ritmos de emisión de Swan. Sismógrafos de Asia, Sudamérica y la Antártida captaron vibraciones de baja frecuencia sin origen tectónico. Y lo más inquietante, los patrones migratorios de aves, ballenas e insectos cambiaron al unísono, como si un compás invisible se hubiera invertido. La Tierra entera parecía responder, recordando algo olvidado. Entre los científicos comenzó a gestarse una historia que nadie se atrevía a pronunciar. ¿Y si Oumuamua, aquel visitante misterioso de 2017, fue la cerradura? ¿Un ensayo previo esperando la llave adecuada? Atlas y Swan podrían ser esa llave, el dron y la fortaleza, el mensajero y el guardián, uno recolectando datos, el otro portando la energía y la autoridad para activar algo más antiguo. Durante uno de los pulsos más potentes de Swan, ambas ondas Voyager registraron anomalías y enviaron datos indescifrables, como si algo en su interior hubiera despertado. Si esto es cierto, la llegada de Swan no sería el inicio, sino la continuación de un ciclo inscrito en la propia estructura del espacio, un patrón que debía cumplirse cuando la humanidad alcanzara la capacidad de mirar. El telescopio Webb nació para observar los confines del cosmos, pero podría habernos devuelto un reflejo inquietante. Swan y Atlas no parecen errantes cósmicos, sino componentes de un plan. Su sincronía, su escala y su conducta desafían el azar. Un candado y una llave, un dron y una fortaleza, un encuentro que nunca debíamos presenciar, pero lo hemos hecho. Y eso lo cambia todo, porque significa que quizá no hemos interceptado un objeto, sino una misión. Pero un ciclo antiguo que regresa justo cuando somos capaces de notarlo. La conclusión es tan clara como perturbadora. No somos los observadores, somos los observados. Swan pulsa a través del campo magnético terrestre, envía códigos a la Luna y altera los sistemas biológicos del planeta. No está aquí por azar. Atlas no viaja solo. Ambos podrían formar parte de una red que ve la Tierra no como un accidente, sino como un punto dentro de su sistema, quizá un nodo, tal vez un objetivo. Las agencias callan, los telescopios permanecen ciegos y el silencio oficial dice más que cualquier comunicado. Queríamos respuestas,
y lo que recibimos fue un espejo. Swan y Atlas no son simples anomalías celestes, son la prueba de que puede que hayamos cruzado un umbral, el punto en que el universo empieza a responder. Lo aterrador no es no entender lo que ocurre, sino aceptar que tal vez nunca debíamos hacerlo. La cuestión ya no es si la humanidad hará contacto, la cuestión es si ya lo ha hecho. Porque a veces el acto de observar es en sí mismo el mensaje, y quizá ahora el cosmos esté empezando a responder